Bueno chicos, este es el medio que estaré utilizando para subir las clases. Creo que con un video que no dure más de 10 minutos se puede trabajar para que posteriormente suba una actividad a plataforma y puedan trabajarlo de manera tranquila. Vamos a hablar sobre las características políticas del porfiriato. Voy a hacer mucho hincapié en esta parte porque se divide en dos grandes etapas: el auge y el deterioro. Vamos a comenzar con la Constitución. La Constitución marcaba que los gobiernos no podían realizarse durante 2 periodos consecutivos, lo que impedía que Díaz pudiera tomar el control del poder desde 1877. Cuando él termina el poder, le deja el mandato a uno de sus compadres, pero al Congreso empieza a moverlo para que se someta a votación y se anule esto que anotaba la Constitución. Este periodo político se divide, como mencioné, en dos etapas. La primera abarca de 1877 a 1890. Vamos a hablar de las características. La primera: había una sociedad heterogénea. ¿A qué voy? Que la sociedad no tenía una identidad nacional, que cada quien tenía una forma particular de actuar, de comportarse, de culturizarse inclusive. Entonces esto impedía que tú tuvieras un sentido de permanencia que hoy nos hace saber que somos mexicanos, tener ese sentido de raíces. Después tenemos por otro lado que debido a la sociedad heterogénea, pues había una sociedad dividida. Recuerden que había una lucha entre liberales y conservadores. Y en este momento, al no haber identidad nacional, pues ocasionaba muchas formas de pensar distintas. Aquí le voy a anotar. Para 1857, recorriendo el tiempo, recuerden, estaba la Guerra de Reforma, que quería implementar leyes constitutivas que avalaran diferentes aspectos. Pues para el gobierno de Díaz estas leyes todavía no se cumplían en su totalidad, por lo que con él empezaron a tomarse medidas necesarias para que la Constitución fuera acatada por la mayoría de los ciudadanos mexicanos. Por otro lado, no había fronteras. Recuerden que la invasión extranjera seguía y Estados Unidos poco a poco quería apoderarse de territorios. Entonces, con Porfirio Díaz se cierra la frontera entre Estados Unidos y México. Eso es muy importante. Para otro, Díaz pagaba la deuda con Estados Unidos muy a tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo menciono? Cuando una persona, fuera de la historia y fuera de lo que podamos comprender, cuando una persona es responsable en el pago de sus cosas, se abre más caminos y más puertas, tanto en el área económica como en el área social. Entonces, eso es bien importante. Era una persona muy responsable. Promovió la inversión extranjera, es decir, que lugares como México pudieran transportar productos a otros lugares del mundo, desde México hasta España, por ejemplo. Entonces eso es muy importante. O que mi negocio que estaba aquí pudiera llevarse a otro lugar. Ante la educación y ante la religión mantuvo una postura laica. ¿Era un dictador? Sí, pero en el momento era lo que México necesitaba. ¿Por qué? Porque al haber esta sociedad heterogénea se necesitaba de una fuerza no que centralizara el poder, pero que sí mantuviera un orden y una forma de que México comenzara a tener raíces más sólidas, una entidad, una identidad. Bueno, entonces trató de ser muy tolerante ante la religión, de mantenerlos muy separados de las decisiones que tomaba el Estado, pero sin intervenir. Les dio, como quien dice, un cargo fuera del cargo de gobierno. Vamos a decirlo que así, un lugar en la sociedad, donde México fuera un país laico, pero sí tuviera espacios donde la gente pudiera practicar la religión.
Entonces, a esta etapa se le caracteriza por ser una etapa de construcción, de pacificación, de unificación, conciliación y negociación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería invadir México. Entonces, la forma en que Díaz concilia o negocia es haciendo que los inversores extranjeros entren a México y puedan explotar nuevas tierras. Tal vez en ese lado, porque también fue su decadencia, lo veamos de una manera negativa, pero fue una forma de poner fin a la intervención extranjera. Ahora vamos con la segunda etapa, que fue de 1890 a su decadencia en 1810-1811. Bueno, pues aquí el Congreso apoya la reelección indefinida. Dice, ¿saben qué? Esto de que no se puedan reelegir no funciona. Tenemos una figura de peso político muy importante, entonces vamos a quitar esta parte. Y para ese momento, pues Díaz, cada que se postulaba, cada que ganaba. Para 1900 a 1904 existe una situación por parte del Congreso y el Congreso decide optar por una figura de vicepresidencia y ampliar el periodo de gobierno. ¿A cuánto? 6 años, que es lo que actualmente rige un presidente. Y que nuevamente Porfirio Díaz asuma el poder de la presidencia de México. ¿Por qué? Porque no había alguien con mayor peso político que él. Todas las personas que, digamos, se postulaban no llegaban al cargo que tenía el presidente Díaz. También hay que recordar que para ese momento la sociedad no era tan accesible al voto, entonces todo eso era mediado más que nada por todas las fuentes que se encontraban concentradas en el gobierno. Fue una etapa caracterizada por centralismo y voy a explicarles por qué. Lo que pasaba con los gobiernos de Porfirio Díaz y por lo cual creaba un descontento era que todos los políticos eran muy cercanos al presidente y tenían ya un largo historial político dentro de la historia de México. Entonces esto tiene dos cosas, una positiva y una negativa. Por un lado, que nos quedemos, con un poder añejado, con un poder que se queda solamente focalizado en la población longeva, en la población que tiene mayor edad. Y por otro lado es muy bueno, porque entre más grande eres, mayor experiencia obtienes. Y de alguna manera estos viejos lobos marinos sabían cómo mover. Tal es el caso de la persona encargada de Hacienda en esos lugares, que hizo que para el periodo de Díaz México fuera primera potencia. Entonces, y modelo autócrata. ¿Qué es un modelo autócrata? Un modelo autócrata es cuando el poder o cuando ¿cómo se dice? Cuando el sistema de gobierno está solamente en una persona, en una autoridad. Vamos a ponerlo así como una dictadura, autocracia, autócrata, auto de uno y el poder, ¿no? A esto le llamamos un dictador. Sí, vamos a entender que sí fue de cierta manera una forma de gobierno, pero fueron las características políticas que caracterizaron el gobierno de Díaz. Su lema fue paz y progreso, y sus ideas basadas en el individualismo, que viene a ser esta forma en donde un humano puede lograr lo que quiere